En el siguiente video hablaré acerca de las células presentadoras de antígeno. Los microbios y otros antígenos suelen entrar en el cuerpo a través de superficies cubiertas de epitelio que forman una interfase con el ambiente externo. Los microbios también pueden colonizar cualquier tejido y en ellos pueden producirse antígenos. El número total de linfocitos en el cuerpo es finito y el sistema inmunitario genera un gran número de clones de linfocitos, cada uno con especificidades diferentes. Hay muy pocos linfocitos T y B vírgenes específicos frente a cualquier antígeno, en torno a 1 por 105 o 106 linfocitos. Se afirma que este pequeño número de linfocitos T vírgenes debe ser capaz de localizar el antígeno extraño y de responder a él. Es imposible que los pocos linfocitos T específicos frente a cualquier antígeno patrullen constantemente por todos los posibles tejidos, por lo que los antígenos pueden entrar o producirse. El mecanismo que resuelve este problema es un sistema especializado de captura del antígeno desde su lugar de entrada o producción y el transporte del antígeno hasta los órganos linfáticos secundarios o a través de los que circulan los linfocitos T vírgenes, en el que participan las células presentadoras de antígeno. Las células presentadoras de antígenos son las que capturan y presentan antígenos a los linfocitos T. Una vez que se han producido los linfocitos T cooperadores y efectores citotóxicos, estos salen de los órganos linfáticos, migran hasta los focos de infección y reconocen los mismos antígenos que iniciaron la respuesta. Algunos linfocitos T cooperadores migran hacia los folículos y después reconocen los mismos antígenos presentados por los linfocitos B. Esta segunda tanda de presentación del antígeno activa las funciones efectoras de los linfocitos T para que puedan eliminar los microbios o activar los linfocitos B. Los linfocitos T reconocen y responden a los antígenos asociados a células y no a antígenos solubles de fuera de las células. Una función importante de los linfocitos T es eliminar microbios que sobreviven dentro de las células. Además, los linfocitos T cooperan con los linfocitos B para que estos produzcan anticuerpos que destruyen los microbios fuera de las células. En ambos casos, los linfocitos T deben interactuar con otras células activadas, como los macrófagos y los linfocitos B. Otros linfocitos T destruyen células infectadas por virus y células tumorales. La tarea de presentar los antígenos asociados a la célula del hospedador a los linfocitos T, CD4 y CD8 la realizan proteínas especializadas denominadas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que se expresan en las superficies de las células del hospedador. Su función es presentar antígenos de diferentes compartimentos celulares a diferentes clases de linfocitos T, de manera que el tipo correcto de linfocito T reconozca el tipo de microbio al que es más capaz de eliminar. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad desempeñan una función fundamental en la presentación de los antígenos interiorizados desde el exterior de la célula a los linfocitos CD4 y de los antígenos producidos dentro de las células a los linfocitos CD8. Propiedades generales de las células presentadoras de antígeno. Diferentes tipos celulares actúan como células presentadoras de antígeno activando linfocitos T vírgenes y linfocitos T efectores previamente diferenciados. Las células dendríticas son las células presentadoras de antígeno más eficaces en la activación de los linfocitos T vírgenes y, por lo tanto, en el inicio de las respuestas de linfocitos T. Los macrófagos y los linfocitos B también funcionan como células presentadoras de antígeno, pero sobre todo de linfocitos T CD4 cooperadores previamente activados en el lugar de linfocitos T vírgenes. Las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B expresan moléculas clase 2 del MHC y son, por tanto, capaces de activar los linfocitos T CD4. Por esta razón, estos tres tipos celulares han recibido el nombre de células presentadoras de antígeno profesionales. Sin embargo, este término se usa a veces para referirse solo a las células dendríticas por su función única de activación del linfocito T virgen. Propiedades generales de las células presentadoras de antígeno. Exponen complejos péptido MHC para su reconocimiento por los linfocitos T. Proporcionan estímulos adicionales necesarios para obtener respuestas completas de los linfocitos T. La función presentadora del antígeno de las células presentadoras de antígeno aumenta con la exposición a los productos microbianos. La inducción de respuestas óptimas de linfocitos T frente a antígenos proteínicos purificados sin ninguna infección requiere administrar los antígenos con sustancias denominadas adyuvantes. Los adyuvantes son productos de microbios como micobacterias muertas usadas en experimentos
o sustancias que desencadenan respuestas inmunitarias innatas, como hacen los microbios, y que potencian la expresión de coestimuladores y citocinas, y también estimulan las funciones de las células presentadoras de antígenos. En particular, los linfocitos T CD4, que se activan por el reconocimiento del antígeno y la coestimulación, expresan moléculas de superficie, sobre todo una denominada ligando de CD40. Las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos T también secretan citocinas como el interferón. Funciones de otras células presentadoras de antígeno. En las respuestas inmunitarias celulares, los macrófagos presentan el antígeno de los microbios fagocitados a los linfocitos T efectores que responden activando los macrófagos para que maten a los microbios ingeridos. Mientras que en las respuestas inmunitarias humorales, los linfocitos B interiorizan antígenos proteínicos y presentan péptidos derivados de ellos a los linfocitos T cooperadores. Todas las células nucleadas pueden presentar péptidos derivados de antígenos proteínicos citosólicos a los CD8. Otros tipos de células que expresan moléculas clase 2 del MHC y que pueden presentar antígenos a los linfocitos T son las células endoteliales y algunas células epiteliales. Ahora hablaré acerca de las células dendríticas, su función y su clasificación. Las células dendríticas son las células que mejor capturan y transportan los antígenos para su presentación a los linfocitos T vírgenes. La piel, el epitelio de la mucosa y los órganos parenquimatosos contienen numerosos capilares linfáticos que drenan la linfa desde estos lugares hacia los ganglios linfáticos regionales. Algunos antígenos son transportados en la linfa por las células presentadoras de antígeno, principalmente las células dendríticas, las cuales capturan el antígeno y entran en los vasos linfáticos. Las células dendríticas son células residentes y circulantes que detectan la presencia de microbios e inician reacciones de defensa inmunitarias innatas y captura proteínas microbianas para mostrarlas a los linfocitos T con el fin de comenzar las respuestas inmunitarias adaptativas. Clasificación de las células dendríticas. Se pueden definir subpoblaciones de células dendríticas por diferentes marcadores de la superficie celular, factores de transcripción, su desarrollo a partir de diferentes células precursoras, su localización en los tejidos y sus funciones. Las propiedades comunes de estas subpoblaciones de células dendríticas incluyen la dependencia para su desarrollo de la citosina FLT3L, la expresión de la proteína CD11C y la capacidad de presentar antígenos a los linfocitos T vírgenes y de activarlos o de inducir la tolerancia de los linfocitos T. En la clasificación de las células dendríticas se encuentran las células dendríticas clásicas, también denominadas convencionales. Estas se subclasifican en dos poblaciones, que son las células dendríticas convencionales 1 y células dendríticas convencionales 2. También se encuentran las células dendríticas derivadas de monocitos, las células de Langerhans y las células dendríticas foliculares. Las células dendríticas clásicas están presentes en la mayor parte de los epitelios que están en contacto con el entorno externo, como lo es la piel y los aparatos digestivo y respiratorio, y en los tejidos. Son el principal tipo de células dendríticas implicado en la captura de antígenos proteínicos de los microbios que entran a través de las barreras epiteliales y en su presentación a los linfocitos T. Las células dendríticas clásicas se pueden subdividir en dos subpoblaciones principales denominadas principales o CDC2 y con presentación cruzada o CDC1. CDC1 está especializado en la presentación de antígenos a linfocitos T CD8 vírgenes mediante un proceso denominado presentación cruzada. Las CDC2 constituyen la subpoblación más numerosa y son muy eficaces en la captura de antígenos exógenos y la inducción de respuestas de linfocitos T CD4. Las células dendríticas plasmocitoides producen la citocina antivírica interferón tipo 1 en respuesta a virus y pueden capturar microbios transportados por la sangre y llevar sus antígenos al vaso para su presentación a los linfocitos T. Estas células dendríticas se denominan así porque después de activarse se parecen a las células plasmáticas en su forma. Se producen en la médula ósea a partir de un precursor diferente de las células dendríticas clásicas y se encuentran en la sangre y en un pequeño número en los órganos linfáticos. Las células dendríticas plasmocitoides son las principales productores de citocinas conocidas como IFN tipo 1, que tienen actividades antivíricas potentes y desempeñan una función importante en la defensa innata frente a los virus.
Las células dendríticas derivadas de monocitos constituyen células con funciones similares a las células dendríticas clásicas, pero que derivan de monocitos a los que se reclutó hacia focos inflamatorios retisulares. Las células de Langerhans son células dendríticas que se encuentran en la epidermis y comparten funciones con las CDC, aunque desde el punto de vista de desarrollo se relacionan con los macrófagos residentes en tejidos, originándose en precursores del hígado fetal embrionario y del saco vitelino. Se las identifica por su localización en la piel y su morfología por la presencia de órganos citoplasmáticos con forma de raqueta de tenis denominados gránulos de Birbeck, que se pueden observar mediante microscopía electrónica y por la expresión de diversos marcadores. Las células de Langerhans pueden actuar en el contexto de las infecciones cutáneas para presentar antígenos a los linfocitos TCD4 y activarlos, o en ausencia de infección para presentar antígenos propios a los linfocitos TCD4 e inducir la tolerancia a esos antígenos. La última clasificación de las células dendríticas son las células dendríticas foliculares. Las células dendríticas foliculares tienen una forma dendrítica, pero no derivan de precursores medulares y no presentan antígenos proteínicos a los linfocitos T y no se deben de confundir con las células dendríticas. Las células dendríticas foliculares participan en la activación de los linfocitos B en los centros germinales de los órganos linfáticos secundarios.